Hola, hola, mis creativos. Qué alegría inmensa tenerlos de nuevo aquí, en este nuestro espacio de creación y aventura. Soy Demet, y como siempre mi corazón late a 1000 por hora de emoción por compartir un nuevo proyecto con ustedes. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades de la creatividad, en un viaje donde la imaginación es nuestro único límite. Vamos a explorar un territorio que he estado explorando en silencio durante un tiempo, nutriendo una idea que finalmente ha florecido y está lista para ser revelada al mundo. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido seas. Te recibo con los brazos abiertos a esta gran familia de soñadores, inventores y amantes de lo hecho a mano. Aquí, entre estas líneas virtuales, encontrarás un caleidoscopio de ideas, desde proyectos que rozan lo absurdo hasta creaciones que demandan un poco más de técnica, pero todos, sin excepción, llevan el sello inconfundible de la pasión y la creatividad. Si te identificas con esta chispa, te invito a que te unas a nuestra comunidad, haz clic en el botón de suscribir, y activa esa campanita traviesa para que no te pierdas ninguna de nuestras expediciones creativas. Ya somos una gran tribu y me llena de alegría saber que cada día somos más. Y a todos los que ya forman parte de esta familia, un abrazo gigante y 1000 gracias por su apoyo incondicional. Cada comentario, cada me gusta, cada mensaje, es una inyección de energía que me impulsa a seguir creando. Hoy, como les adelantaba, nos vamos a embarcar en una aventura diferente, una que me pone los pelos de punta de emoción. Hoy, amigos míos, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de la joyería casera. Sí, lo han oído bien. Yo, Demet, el mismo que usualmente está manchado de pintura o enredado en cables, voy a explorar el universo de las joyas. Pero no se equivoquen, no vamos a comprar un simple collar, vamos a diseñarlo y fabricarlo desde el principio. Prepárense para ser testigos de todo el proceso, desde la chispa de la inspiración hasta el momento mágico en que nuestra pieza cobrará vida. Les prometo que este será un viaje lleno de descubrimientos, y al final del vídeo, espero que se sientan inspirados a crear sus propias joyas, piezas únicas que reflejen su propia esencia. Así que, sin más preámbulos, vamos a encender los motores de la creatividad, y a darle rienda suelta a nuestra imaginación. Bien, ahora que la emoción está fluyendo por nuestras venas, vamos a lo que realmente nos convoca a la creación. Pero antes de sumergirnos en el barro de la arcilla, tengo que admitir algo. Aunque la joyería siempre me ha parecido un arte fascinante, no soy precisamente un experto en la materia. De hecho, esta es mi primera incursión formal en este mundo, así que básicamente, todo lo que verán en este vídeo es un proceso de aprendizaje en tiempo real, lo cual, desde mi punto de vista, añade una dosis extra de emoción. El primer paso, como en todo proyecto creativo, fue buscar la inspiración. Me sumergí en el laberinto visual de Pinterest, exploré las tiendas de diseño, me devoré libros sobre técnicas de joyería y dejé que la creatividad me llevara por senderos inesperados. Al final de esta búsqueda, decidí que quería crear algo sencillo pero elegante, algo que pudiera usar a diario y que a la vez tuviera ese toque personal que le da alma a cada objeto hecho a mano. Tras varias noches de darle vueltas a la idea, decidí que quería hacer un colgante. Un colgante que fuera único, con una forma orgánica y que transmitiera una sensación de calma y serenidad, como una pequeña obra de arte que pudiera llevar conmigo a todas partes. Ahora bien, ¿de qué materiales íbamos a hacerlo? Aquí fue donde la conciencia ecológica entró en juego. No quería utilizar metales preciosos, cuyo impacto ambiental puede ser significativo, sino algo más accesible y, por supuesto, que fuera amigable con el planeta. Después de una investigación exhaustiva, descubrí la arcilla polimérica. Este material es una maravilla. Es increíblemente versátil, fácil de moldear y se presenta en una paleta de colores que desafía la imaginación. Además, una vez horneada, adquiere una resistencia increíble, lo que la convertía en la candidata perfecta para mi proyecto. Y la elección del color, bueno, eso fue pan comido. Quería un tono que me recordara a la naturaleza, algo como un verde musgo con matices dorados, así que compré unas cuantas barras de arcilla de diferentes tonos de verde y, por supuesto, un poco de polvo de mica para ese brillo sutil que tanto me gusta. Bien, una vez que tuvimos los materiales en nuestras manos, era hora de poner manos a la obra. Lo primero fue preparar mi espacio de trabajo. Me puse un delantal, extendí un mantel de plástico sobre la mesa para protegerla de cualquier accidente y coloqué todas mis herramientas al alcance de la mano. Y por herramientas me refiero a un rodillo para extender la arcilla, un cuchillo afilado para cortarla, unas estecas de diferentes formas y
años para darle forma y una bandeja de horno para la fase de horneado. Y no podía olvidarme de mi horno, el fiel compañero de mis aventuras creativas. No se necesita un horno especial para arcilla polimérica, basta con el horno de casa, aunque es recomendable reservar una bandeja exclusivamente para estos menesteres, para evitar cualquier contaminación. Con mi taller improvisado listo, saqué la arcilla de su envoltorio y empecé a amasarla con mis manos, hasta que adquirió una textura suave y maleable. Al principio, la arcilla puede ser un poco dura, pero con el calor de las manos y un poco de paciencia, se vuelve mucho más fácil de manipular. Y aquí la creatividad tomó el mando. La arcilla es un material que te permite moldear cualquier forma que se te pase por la cabeza, así que me dejé llevar por mi intuición y empecé a dar forma al colgante. Y aquí va uno de los trucos más importantes que he aprendido en este camino: no hay que tener miedo a experimentar. Si la forma no te convence, siempre puedes volver a amasar la arcilla y empezar de nuevo. La paciencia es un ingrediente fundamental en este proceso, pero también es una parte esencial de la diversión. Tras un rato de amasar, estirar y moldear, empecé a vislumbrar la forma que tendría el colgante. Quería que fuera una forma orgánica, como una pequeña hoja, con curvas suaves y elegantes, como si la propia naturaleza la hubiera moldeado con sus manos invisibles. Usé las estecas para definir los bordes y darle textura a la superficie, creando pequeñas hendiduras que le dieran un toque más realista y natural. Y entonces la paleta de colores entró en juego. Utilicé pequeñas cantidades de arcilla dorada para crear unas líneas delicadas que recorrieran la superficie del colgante, imitando las venas de una hoja, esas líneas que le dan vida y estructura. Luego, con una brocha suave, apliqué un poco de polvo de mica dorado en algunos puntos estratégicos para darle un brillo sutil y elegante, como si el sol acariciara la superficie del colgante. Me estaba quedando precioso. La verdad es que estaba muy contento con cómo iba tomando forma mi creación. Una vez que estuve satisfecho con la forma, los detalles y el color, llegó el momento crucial de hacer el agujero para pasar la cadena. Este paso requiere mucha precisión, ya que el agujero no debe ser ni demasiado pequeño ni demasiado grande. Así que con mucho cuidado y paciencia, utilicé una de las estecas más finas para hacer un pequeño orificio en la parte superior del colgante. Ahora sí, con la obra de arte prácticamente terminada, llegó la hora de hornear. Siguiendo las instrucciones del fabricante de la arcilla, precalenté el horno a 130 grados centígrados y coloqué la bandeja con el colgante en el interior. La dejé hornear durante unos 20 minutos, aunque el tiempo exacto dependerá de cada tipo de arcilla. Durante ese tiempo aproveché para limpiar un poco el desorden que había creado y para relajarme un poco, mientras el horno hacía su magia. Mientras el horno convertía la arcilla blanda en una pieza sólida, mi mente se puso a pensar en cómo iba a completar la joya. No se trataba solo del colgante, había que elegir una cadena que lo realzara. Y después de darle vueltas a la idea, decidí que una cadena de plata fina sería la elección perfecta. Era elegante, discreta y no le robaría protagonismo al colgante, dejando que su diseño y su color fueran los que brillaran con luz propia. Una vez que el tiempo de horneado terminó, saqué la bandeja del horno con mucho cuidado y esperé pacientemente a que el colgante se enfriara por completo. Este paso es muy importante, ya que la arcilla recién horneada estará muy caliente y podría deformarse si la manipulamos demasiado pronto. Una vez que la pieza se enfrió por completo, la magia se hizo visible. La arcilla se había endurecido y había adquirido una textura muy agradable al tacto. Los colores se habían intensificado, resaltando aún más la belleza de la pieza, y el brillo de la mica era aún más sutil y elegante, como si la joya estuviera hecha de rocío de la mañana. Estaba realmente precioso. Ahora solo faltaba ponerle la cadena. Con cuidado cogí mi cadena de plata, la pasé por el orificio del colgante y voila. Mi primera joya casera estaba terminada. Y tengo que confesar que la emoción que sentí al ver el resultado final fue indescriptible. No era una joya perfecta, claro está, pero tenía un toque personal y especial que ninguna joya comprada en una tienda podría tener. La satisfacción de saber que había creado algo tan bonito, desde cero, con mis propias manos, me llenó de alegría y de motivación para seguir explorando este maravilloso mundo de la joyería artesanal. Y es que, como siempre digo, la creatividad no tiene límites. Con los materiales adecuados, un poco de paciencia y mucha imaginación, podemos crear cualquier cosa que nos propongamos. Y este colgante es la prueba palpable de ello. Pero no se confundan.
Esta no es la página final de la historia, sino el prólogo de un nuevo capítulo. Este es solo el comienzo de mi aventura en el mundo de la joyería. Ahora que he descubierto la magia de la arcilla polimérica, estoy deseando experimentar con nuevas formas, nuevos colores y nuevas técnicas. Tengo un torbellino de ideas en la cabeza que quiero poner en práctica, y estoy seguro de que juntos vamos a crear un montón de joyas increíbles, piezas únicas que reflejen la belleza y la diversidad de nuestra creatividad. Así que manténganse muy atentos porque estoy seguro de que en el futuro habrá muchos más vídeos de joyería casera en este canal. Y por supuesto, espero que este vídeo los haya inspirado a ustedes también a experimentar con la creación de sus propias joyas. No tengan miedo de equivocarse, de probar cosas nuevas, de salir de su zona de confort y de dejar volar su imaginación sin límites. Recuerden que la creatividad es un músculo que se fortalece con la práctica, y que cada error es una oportunidad para aprender, para crecer y para mejorar nuestras habilidades. Ahora, antes de pasar a las conclusiones, quiero que me cuenten en los comentarios qué les pareció este vídeo. ¿Les gustó el colgante? ¿Se animarían a crear su propia joya? Y si ya son unos expertos en el mundo de la joyería, ¿tienen algún consejo que quieran compartir conmigo? Sus opiniones y comentarios son muy importantes para mí, así que no se queden con la duda y anímense a participar. Todas sus ideas son una fuente de inspiración. Y bueno, mis queridos creativos, hemos llegado al final de este vídeo. ¿Cómo pasa el tiempo cuando la pasión nos guía? Hoy hemos aprendido que con un poco de paciencia, una dosis generosa de creatividad y algunos materiales básicos, podemos crear nuestras propias joyas caseras, piezas únicas que reflejen nuestra personalidad y nuestro estilo. Hemos visto cómo la arcilla polimérica, ese material aparentemente sencillo, puede transformarse en un colgante de gran belleza, y cómo un poco de polvo de mica puede darle ese toque brillante y elegante que eleva nuestra creación a otro nivel. Hemos experimentado juntos, hemos aprendido y sobre todo, nos hemos divertido compartiendo momentos mágicos de creatividad. Recuerden que la creatividad es un viaje, no un destino, así que no se rindan si las cosas no salen perfectas a la primera. Lo importante es disfrutar del proceso, aprender de cada error y seguir explorando nuevas posibilidades. La vida es demasiado corta para no hacer aquello que nos apasiona, así que no tengan miedo de experimentar con diferentes materiales y técnicas, y no dejen que nadie les diga que algo es imposible. Porque, como siempre digo, la única limitación es nuestra imaginación. Les doy las gracias a cada uno de ustedes por haber llegado hasta el final del vídeo, por su apoyo constante, por sus comentarios siempre tan positivos y por ser parte de esta maravillosa comunidad creativa. Su energía es mi combustible y me motiva a seguir creando contenido que les inspire y les entretenga. Espero de corazón que este vídeo les haya gustado y que se animen a crear sus propias joyas caseras, piezas que cuenten su historia. Si lo hacen, no duden en compartir sus creaciones conmigo en las redes sociales. Me encantaría ver lo que son capaces de hacer. Cada uno de ustedes es una fuente de inspiración para mí y para toda la comunidad. Y ahora, como siempre, llega la parte que más me gusta del llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden activar esa campanita traviesa para no perderse ninguna de nuestras aventuras creativas. Y recuerden, la creatividad es el motor de la vida. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los rincones más creativos de nuestra imaginación. Hasta la próxima, mis queridos creativos. Y a crear se ha dicho. Que el poder de la creatividad los acompañe siempre en su camino.